Con el maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo. Como siempre, un placer, un gusto saludarle. ¿Cómo está, maestro? Buenos días, ¿cómo está? Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya nos escuchamos. Buenos días, maestro, gracias. Qué gusto saludarle. Y ya con esta información, a partir del 19 de febrero, Estados Unidos ya de manera oficial designará como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Correcto, y eso sigue siendo preocupante por el hecho de que, si bien eso es una manera en la que Estados Unidos va a dar la apariencia de legalidad a las intervenciones o quiere realizar en territorio mexicano, la verdad es que los grupos de la violencia organizada en México que están declarando como organizaciones terroristas son armados y financiados primordialmente por Estados Unidos. Solo para darnos una idea del tamaño de esta intervención no formal antes de la formal con esta declaración, si nosotros contáramos las armas que vienen de México a Estados Unidos como en volumen, el tráfico de armas que hay, es casi como si hubiera armado a todo el ejército mexicano con un arma. Es decir, el ejército mexicano tiene entre 200 y 300 mil efectivos, y el volumen de tráfico de armas es casi ese tamaño. Entonces, lo que podemos esperar de esta declaración es justo eso, darle apariencia de legalidad a los grupos de la violencia que ellos mismos han estado organizando e instigando. Y aparte, pues intentar que el gobierno mexicano de alguna manera se coordine con su gobierno para esas operaciones. Y justamente, ¿cuáles serían esos efectos operativos de esta declaratoria que ya entraría en vigor el miércoles? Pues los Estados Unidos lo que quieren es, con el pretexto de compartir inteligencia, el poder recoger datos en campo respecto de, sino en general, de la infraestructura militar mexicana, de la nueva conformación de las fuerzas mexicanas. Si bien cotidianamente ellos interactúan con la Marina, con el ejército mexicano, lo que están haciendo desde que empezaron a declarar esta intención es hacer estos sobrevuelos donde toman imágenes de satélite de todo el noroeste mexicano. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar también, probablemente un grupo específico lo que querrán hacer es, coordinándose o no con el gobierno mexicano, pues estas operaciones que le llaman el Kingpin Strategy o la estrategia de objetivos prioritarios, que fue la que privó con Calderón, entrar a México o a través de fuerzas mexicanas asesinar o apresar a algún cabecilla de estos grupos de la violencia organizada, pero la lógica de la violencia siempre dice que inmediatamente se le sustituye por otro. Justo eso es lo que hicieron en Sinaloa, que desordenó tanto la relativa y además de eso, pues también como cumplir objetivos de opinión pública estadounidenses, ¿no? Los juicios que se llevan ahí a cabo en Estados Unidos, pues dan la apariencia de que se está haciendo algo por combatir el consumo del fentanilo, cuando en realidad eso está más que patente. No hay ningún esfuerzo serio o formal de parte de Estados Unidos por atacar el consumo del fentanilo, más que este esfuerzo militar que no está dirigido. Exacta, bueno, como que perdimos, aquí ya lo escuchamos, sí, como que de pronto perdimos ahí, ¿no? Pero bueno, otra de las preguntas que le quería hacer, maestro, es justamente qué implicaciones va a tener esta declaratoria en las relaciones internacionales de México, y no solamente con Estados Unidos, sino con otras naciones. Pues también esta estrategia es parte del debilitamiento que quiere que Estados Unidos quiere que suceda rumbo a renegociaciones o negociaciones comerciales con México. Entonces también esto lo que busca hacer es fijar la apariencia de que México no es un país estable, cuando es más bien cuando Estados Unidos interviene políticamente o en materia de política exterior, es que muchos países que tienen calma o que tienen estabilidad entran en periodos de turbulencia. Estados Unidos lo hace ahorita mismo también en el marco de estas negociaciones comerciales, de la guerra arancelaria, y también justo para evitar que grandes capitales de otros países que no sean Estados Unidos, como China, lleguen a México y se asienten aquí. Entonces también esto tiene otro objetivo de política exterior. La iniciativa privada estadounidense es de las pocas en el mundo que tiene un ejército detrás de sí, y evidentemente la violencia organizada en México es uno de los pretextos que se usan para poder incidir en estas
negociaciones comerciales y en estas relaciones económicas que tiene México con el mundo. Y en cuanto a la estrategia de seguridad que ya tiene México, ¿cómo esta declaratoria podría afectar o impactar? Pues México por fin intenta, desde hace mucho tiempo y por primera vez, se inició con el presidente López Obrador, pero ahora es más que nunca importante ser soberano en materia de recolección de inteligencia. México quiere recolectar sus propios datos, lo está haciendo, y coordinarse entre la policía que tiene al mando la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las demás instancias. Esto significa que México quiere intentar reducir el crimen sin tener que recurrir a la inteligencia estadounidense, que no te dicen más que lo que ellos necesitan que tú sepas. Es decir, te dan o le han dado históricamente al Ejército y a la Marina mexicanas objetivos que obedecen a lógicas que ellos tienen, en vez de que México recolecte su propia inteligencia y tome sus propias decisiones. El impacto que eso tiene en esta estrategia es que le pone presión, es decir, los estadounidenses ven la cooperación como obedecer las instrucciones en materia de política interior que ellos tienen. Entonces, pues sí va a haber una presión en la estrategia, pero la estrategia sigue dando resultados, y el coordinar la inteligencia entre la Fiscalía General de la República, Ejército, Marina y los cuerpos civiles, pues está dando resultados. Probablemente eso es lo que hace que venga tanta presión de Estados Unidos, porque se demuestra una vez más que no es indispensable obedecer los dictados de Estados Unidos para tener buenos resultados en materia de seguridad pública. Es más bien casi al revés. Sí, y esto que comenta aplica, yo creo que para todo lo que hace Estados Unidos, ¿no? Que para ellos coordinarse es obedecerles prácticamente. Ahora, ¿a qué otros países aplicaría esta designación de organizaciones terroristas? Porque pues México es uno de ellos, entendemos que son para varios países, para varias naciones también la designación. Sí, en Centro y Sudamérica también hay países, incluso países que también ya dijeron que si no cesaba la presión de Estados Unidos, iban a cancelar las bases militares que tenían en acuerdo con Estados Unidos. Así que probablemente, incluso si uno lo busca en países no tradicionales como o que no están tradicionalmente identificados como esto, como Argentina y Chile, existen grupos que Estados Unidos podría declarar como grupos o agrupaciones terroristas. Esto pues no se circunscribe a un solo país, pero es primordialmente ahorita en Centro y Sudamérica, en donde Estados Unidos dice que va a aplicar esta declaratoria. ¿Qué tiene que hacer México o qué tendría o qué recomendación haría para México ya después de esta designación? Que no sé si esto también sería algo parecido a estas alertas de viaje que también emite Estados Unidos, continuamente está alertando a su población sobre viajar o no a ciertos lugares. No sé si sea algo parecido o el equivalente. Pero bueno, no es la primera vez que Estados Unidos hace pues declaraciones de este tipo en torno a la seguridad de otros países, ¿no? Entonces, ¿ahí qué recomendación haría para México? Pues México debería también a su vez, justo como lo hace con las alertas de viaje, contestarlas con información pura y dura. La incidencia delictiva sigue una tendencia decreciente. En lo general, las condiciones de seguridad en nuestro país han mejorado en comparación al pasado. Y además el país goza de confianza en los inversionistas, goza de buen prestigio en las relaciones multilaterales. Lo que Estados Unidos busca hacer parecer es que estos países, que incluso ellos mismos intentaron crear y desestabilizar justo como en donde han intervenido, como en Afganistán, como en Irak, con grupos que ellos mismos en algún momento apoyaron y financiaron, buscan hacer una equivalencia entre países que han tenido problemas de estabilidad y su principal socio comercial. Lo bueno o lo afortunado es que México tiene elementos de su macroeconomía y de su seguridad que le dan certeza a esos inversionistas. Y sí, es justo como eso. Cuando un acontecimiento de ese tipo busca desincentivar que los viajeros de Estados Unidos lleguen a México, pues lo que hace México, más que rebatir esas alertas, es contestarlo con información verídica. Y en este caso, pues desde que inició este sexenio han habido todavía buenos resultados en seguridad con la tendencia del sexenio pasado, y me parece que eso es lo que se debe buscar, combatir con información la desinformación, porque aparte estas declaratorias pues son un decreto, ¿no? No traen una justificación más que una justificación política detrás, y no traen una justificación real o un análisis
de, por ejemplo, quién arma y financia esos grupos. De nuevo, quien los arma primordialmente es el propio Estado. Claro, son ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces la información. Como siempre, agradecerle, maestro, que nos permita conversar con usted sobre estos temas que están en la agenda y que son tan pero relevantes para nuestro país. Muchas gracias, un saludo desde Radio Sonora. Muchas gracias, Miriam.